su conferencia titulada, déjenme ver, porque aquí la tengo apuntada. Los cambios en la práctica docente en tiempos de pandemia, un análisis desde los memes. Bien, entonces en ese sentido vamos a dar lectura a la síntesis curricular de los trabajos y de la formación académica que tiene el doctor Inés, ¿sí? Es licenciado en Sociología, maestro en Ciencias de la Educación y doctor en Pedagogía. Ha sido docente en instituciones como el COERES, Universidad de México, Universidad de México, Universidad Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Escuelas Normales del Estado de México y otras. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Normal Superior de México. Ha publicado artículos arbitrarios los textos simbólicos por alumnos y docentes. En escuelas secundarias y de docentes para este nivel. También ha participado como ente en diversos eventos nacionales, entre los que destacan las conferencias internacionales sobre representaciones sociales y de investigación educativa en Stirling, Escocia, Guadalajara, México, Roma, Italia y Costa Rica. Fue profesor visitante en la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Es autor de libros como el de Normalistas contra universitarios o técnicos contra rudos, la práctica y formación del docente en escuelas secundarias desde sus representaciones sociales, 2006-2009. Teoría y práctica en la formación docente, una mirada sociológica, 2018. Y coautor, colaborador y coordinador de diversos libros, siendo el último de ellos el titulado Las escuelas normales y sus docentes, significados y prácticas y educativas, 2020. Es consultor del UNICEF, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2006 y profesor con perfil deseable para el Programa para el Desarrollo de Profesorado. De la SEP, coordinador de cuerpos académicos consolidado, ¿verdad? Construcciones simbólicas y prácticas educativas en la formación docente para la escuela secundaria. Bien, pues le damos la más cordial bienvenida al maestro. No sé si la maestra Elizabeth quiera decir algo, algunas palabras. Sí, cómo no. Le doy el lugar a la maestra Mercedes para que ella dé la bienvenida y aperture la maestra Mercedes. El taller de la tarde, del ciclo de conferencias vespertino. Adelante, Buenas doctor. tardes a todos los presentes, alumnos, docentes, pero sobre todo a nuestro conferencista. Le agradecemos muchísimo su participación porque la temática suena muy interesante y sobre todo a través de su experiencia y su conocimiento compartirá una conferencia altamente enriquecedora. Le agradecemos mucho, doctor, su participación. Gracias. Bueno, pues, maestra Elizabeth, ¿usted no quiere decir algo? No, pues simplemente unirme al agradecimiento, al reconocimiento de mi entrañable compañero y amigo, ¿no? El doctor Inés, y me da mucho gusto que, como siempre, con tanta disposición, quiera compartir sobre todo con los chicos, ¿no? Estos saberes y la experiencia que él tiene, ¿no? Para que, sin duda alguna, enriquezca la formación inicial de nuestros estudiantes. Pues bienvenido y un abrazo a la distancia y adelante. Pues muchas gracias a nuestras autoridades y le cedemos la palabra al doctor Inés. Esperamos que los propósitos se cumplan a través de su charla, de su conferencia, más que charla, ¿verdad? Muchas gracias, José Luis. Gracias, maestras, doctoras. Déjenme compartir pantalla antes de empezar a echar rollo, porque si no esto se hace más bolas y así me siento más cómodo. Bien, ahí tenemos. La están viendo, ¿verdad?
Sí, doctor. Sí, Correcto. No sé exactamente quiénes están asistiendo a esta charla. Son alumnos en su mayoría, quizá algunos colegas, algunas autoridades. Les agradezco mucho su asistencia. De hecho, es muy curioso, pero en esta modalidad de educación a distancia debido a la pandemia, se ha posibilitado la presencia de cada vez más público en estos eventos. Uno no sabe si están o no atendiendo, si están o no ahí. Eso es lo malo de la educación a distancia o en línea, pero hay mucha gente en este momento. Esta misma conferencia o similar la di en una zona escolar de secundaria hace unos pocos meses, en donde también hubo un montón de docentes de secundaria. Y en este caso estoy hablando de un tema que es coyuntural, que está de moda y que no sabemos todavía qué repercusiones va a tener y qué continúa en la práctica y en la formación del docente de secundaria en estos próximos meses, porque todavía no se ve con claridad para cuándo puedan regresarse a las circunstancias de normalidad. Estamos en una nueva normalidad, en una normalidad distinta, hemos hecho una vida cotidiana distinta, pero la cotidianidad anterior que dejamos hace un año, esa probablemente ya no vuelva. Y eso es algo muy interesante que hay que rescatar, porque en este momento se están dando como que las condiciones y las pistas de lo que viene o que va a llegar a ser una nueva normalidad en la educación secundaria y en otro tipo de niveles, inclusive a nivel superior como en las escuelas normales. Quiero anticipar a todos los colegas, compañeros, estudiantes que están escuchando que siempre me parece importante anticipar o prevenir de que, puesto que yo estudié de inicio sociología, mucho de lo que yo escribo o digo tiene que ver con la sociología. Muchos de los autores en los que me baso son de la sociología, pero eso no quiere decir en ningún momento que deje de ver el problema de la práctica y la formación del docente, particularmente de sus condiciones laborales, de sus condiciones de trabajo, de sus procesos formativos, etcétera, como el objeto principal, pero visto desde la sociología. Y esto permite, digamos, tener una mirada quizá un poco diferente a la que usualmente se tiene dentro de las clases comunes y corrientes, o donde se ve más didáctica, donde se ve más la reflexión, donde se ve más la pedagogía, etcétera, etcétera. En ese sentido, esto de alguna manera permite que ustedes puedan comprenderme en el discurso que a continuación voy a tratar de desarrollar de manera lo más clara y lo más coherentemente posible. Y como más al rato tengo un coloquio, voy a ser un poco rápido para que ustedes tengan tiempo de preguntar algunas cosas o de comentar algunas cosas al finalizar. Esto es parte de una investigación que estoy desarrollando en este momento, en el que tomo como referencia de discursos a los memes. Decía Pierre Bourdieu, que es un sociólogo, que la cuestión de las ciencias sociales, las ciencias sociales y la educación es un objeto de estudio de las ciencias sociales, es que tiene que tomar la información de la boca de sus informantes. Pues sí, no estamos analizando una célula, no estamos analizando un átomo, no estamos analizando algo que no habla, sino que es algo que habla, que cambia, que es subjetivo. Y en este caso los memes son una expresión de la cultura popular, una expresión de lo que la gente siente y piensa, y en tanto más popular es un meme, pareciera ser que es más parecido a lo que en ciencias sociales o en psicología social se ha llamado una representación social. En ese sentido, representa lo que la gente siente y piensa acerca de la realidad. En ese sentido, tomo en cuenta, hice una recopilación de varios memes de la educación en tiempos de pandemia y hago un análisis de ellos para ver en qué están enfatizándose, en qué se están centrando, qué están diciendo, qué es lo que la gente está sintiendo. Muchos de estos memes, los que van a ver,
son aquellos que se refieren básicamente a los docentes. Tal vez los hicieron docentes, seguramente, pero hay otros que los hicieron alumnos. De esos no voy a hablar en este momento. Eso sería parte de otro propósito y de otra charla o de otro trabajo. Esto que van a ver a continuación, digamos, es la anticipación de lo que yo consideraría un trabajo de investigación que pudiera llevarse a publicar en un artículo en una revista. Bien, estamos en un momento crítico, en este momento específico. Siempre nos han dicho que estamos en crisis porque el neoliberalismo y el capitalismo, como sistemas paralelos, similares, que persisten y perviven, nos han ido creando la cultura de la crisis. La crisis es un estado permanente del neoliberalismo. Sin embargo, hoy en día, que la crisis, por cierto, significa cambio, no significa destrucción, no significa desastre, significa cambio. Todo está en cambio, todo es entropía, todo está en proceso de transformación y todo a la vez es relativo. Pero esta crisis se ve agravada en este momento por la pandemia. Por eso se dice que en este momento, algunos autores han dicho que en este momento de pandemia estamos en una crisis de la crisis. Imagínense, habráse visto una situación similar en momentos recientes de la historia, pues nos tocó vivir este momento que hace muchísimos años no se había vivido, en donde hay una crisis de la crisis. Por un lado, una crisis económica, porque el neoliberalismo como sistema económico capitalista ha traído crisis cada vez más recurrentes, más frecuentes, cada vez más frecuentes. Más o menos cada 10 años hay se vislumbra una nueva crisis. Pero también hay una crisis social. Se habla, por ejemplo, de la crisis de los valores. Ya los valores de disciplina, respeto, responsabilidad, etcétera, etcétera, están perdiéndose por otros valores que son el hedonismo, el narcisismo. El hedonismo tiene que ver con el placer del día, el presentismo, el estar buscando el goce individualista más que el trabajo comunitario, etcétera. Esos son valores antiguos que ya están en crisis, ya no existen de manera predominante en este momento. Es una crisis social debida a este momento específico que estamos viviendo y que algunos autores le han llamado posmodernidad y que ha tenido características pues diversas dependiendo de los autores que leamos, ¿no? Por ejemplo, Lipovetsky habla del hedonismo, del narcisismo, un coreano, Byung-Chul, habla del sumismo, habla del datismo, etcétera. También, y por supuesto, y esto es lo más importante quizá aquí, a partir de enero precisamente del año pasado y en marzo del año pasado, se vino a dar la crisis sanitaria, la primera pandemia del siglo XXI. Hubo una pandemia en el siglo XX que fue la gripe española, pero en esta es la primera y quién sabe qué vendrá más adelante debido a la globalización. Precisamente la globalización es la que ha propiciado que el virus del COVID-19 se extienda a todo el mundo de manera rápida, inmediata, y esta es una crisis que no se había visto y que estamos viviendo y que está repercutiendo en muchos de los aspectos, el económico, por supuesto, el social, por supuesto, y por supuesto, el educativo, en donde lo que hemos visto es un distanciamiento bueno, a nivel social hay un distanciamiento en general, pero en el nivel educativo, por supuesto que lo hay. Las escuelas están vacías, esas grandes estructuras que son las universidades, las pequeñas escuelas de preescolar, las primarias, etcétera, ahí están nada más como testigos de lo que un tiempo fue y ahora no es, y que quién sabe cuándo vuelva a ser. En este sentido, esta crisis sanitaria del COVID-19 llevó a los gobiernos en todo el mundo a implementar diversas medidas. Una de ellas fue usar aplicaciones y programas disponibles. En muchos países se tuvieron las condiciones adecuadas para desarrollar inmediatamente clases en línea como a través del Classroom, del Meet, del Zoom, etcétera. En otros países como México, inclusive, por supuesto, México no es un país rico, pero tampoco es muy pobre y sin embargo parece pobre.
no se dieron las mismas condiciones. También en el caso de México, a través de este programa que emite la SEP, se dan transmisiones de programas educativos vía televisión, pero en realidad no todos los alumnos tienen las condiciones ni para tener el internet, ni para tener un dispositivo, ni para tener la televisión, ni llega la señal, etcétera, etcétera. Hay un montón de situaciones que ya están siendo estudiadas, que ya están siendo analizadas, que ya hay datos disponibles al respecto, en los que se menciona que cuando menos una mitad de la población no está teniendo las condiciones adecuadas para tener esta posibilidad de una educación o de continuar con la educación, ¿sí? Las intenciones que se buscaban de continuar con la escolarización, con la educación, son muy complicadas, inclusive para los que nos están presenciando en este momento, los alumnos de la normal, debemos de ser conscientes y aceptar que no estamos teniendo el mismo desempeño ni el mismo aprovechamiento debido a una serie de circunstancias, inclusive que vamos a mencionar más adelante, y que tienen que ver con disposiciones, dispositivos, características, habilitaciones, etc. Un autor llamado Hoyos hace un estudio en donde encuentra que de seguir las cosas como siguen, vamos a tener como un 60, un 80% de población en grave riesgo, dependiendo de si sus padres tienen escolaridad suficiente y disponibilidad de tiempo. Esto quiere decir la escolaridad suficiente, que tengan el bachillerato cuando menos, y la disponibilidad de tiempo, que tengan el tiempo para atender y orientar a los hijos en el proceso de elaboración de actividades. Aquellos padres que no tienen escolaridad ni disponibilidad son los que más riesgo tienen en el aprovechamiento. Por otro lado, si tienen dispositivo con acceso a Internet o no tienen ese dispositivo y no tienen acceso a Internet, también se incrementa el riesgo. Si lo vemos en esta tabla, lo que vemos según este autor, Hoyos, es que hay un alto riesgo y un riesgo medio alto en aquellos hogares con padres sin escolaridad y sin disponibilidad de tiempo y, por supuesto, aunque tengan dispositivos, pero el problema es que la escolaridad en México y en todo el mundo siempre ha sido muy importante. En México, en específico, se dice que los hijos más o menos pueden superar en 2 grados la escolaridad de las madres, porque las madres educan predominantemente más que los padres, son un ejemplo a seguir y entonces la escolaridad permite tener un capital cultural, un discurso, un orden y ciertos valores adecuados para el desarrollo de la escuela. Si no hay esa escolaridad, que eso es muy predominante en lugares marginados del país, entonces hay graves dificultades, más aún con el problema de los dispositivos y el Internet, que si no existe, las cuestiones o la situación se pone difícil. En algunos trabajos ya recientes que he tenido, inclusive pláticas con docentes, colegas, alumnos, me he percatado de que en secundaria, en la Ciudad de México, dependiendo de la escuela, pero digamos, si estamos hablando de la anexa a la normal, pues ahí casi todos los alumnos ingresan a las clases porque tienen las condiciones y los padres son gente con escolaridad, pero en la mayoría de las escuelas que son populares y que son de alto nivel de marginación, los alumnos están entrando a las clases en línea en un 50, un 60% aproximadamente, lo cual deja de lado la educación de muchísimos alumnos que vamos a ver en un futuro muy cercano, en el próximo año, vamos a tener que ponerlos al corriente en cuanto a las competencias y en cuanto a sus saberes y aprendizajes esperados, porque no los están desarrollando. Si ni siquiera están desarrollándose todos los que asisten en línea a las clases, mucho menos aquellos que, a pesar de que han acreditado, porque las indicaciones de la autoridad fue acreditarlos, pero no, aunque no tengan asistencia y no hayan estado haciendo actividades, estos van a tener más dificultades en el desarrollo, en la asignación, adquisición de las competencias y, por supuesto, vamos a tener un menor nivel de escolaridad promedio porque las calificaciones que se les van a asignar a muchos de ellos van a ser las más básicas, las mínimas necesarias. Pero las competencias, digamos aquí, de acuerdo al Banco Mundial de Desarrollo, son las más importantes en el futuro inmediato. Mándeme. El próximo ciclo. No sé, vi una cabezota. ¿Perdón?
No, maestro, cerrar perdón. sus A ver, por favor, micrófonos. jóvenes, tienen que cuidar sus micrófonos. Gracias. Gracias, maestro. Disculpe. Me estaban preguntando algo. Ok, decía yo que las competencias van a ser un punto débil en el futuro inmediato, en el próximo año, en el siguiente año, cuando las clases lleguen a ser nuevamente presenciales o híbridas, como es la pretensión probablemente de la SEP. En ese momento los docentes nuevamente, como siempre, van a tener que salir, van a tener que sacar la cabeza para poder llevar a cabo un programa compensatorio o programas compensatorios diversos para que estos alumnos que tuvieron problemas para adquirir las competencias se pongan, digamos, al corriente en un estándar. Eso es algo que el mismo autor y el Banco Mundial de Desarrollo están, yo diría, amenazando, o sea, están anticipando, dicen ellos, pero se está amenazando como que, bueno, ¿quién va a poner al corriente a todo el mundo? Pues el docente. En ese sentido, esto todo es introducción. Ahorita vamos a entrar con los memes porque esta sesión es seria, pero también es chistosa. Espero que les agrade. También seria porque, como están viendo, se está armando aquí en este momento un marco teórico que nos permite entender lo que está pasando. Es cierto, dice Grossfogel, que un autor latinoamericano, que los desastres, incluyendo la pandemia, el cambio climático o todo el que ustedes quieran, siempre afectan a los grupos más vulnerables. Entre ellos menciona a los migrantes, los trabajadores informales, los pobres extremos. En México tenemos 30% de la población en pobreza extrema, los trabajadores del campo, el hemisferio sur. En México, ser pobre, indígena y mujer es lo más marginado que hay y lo que tiene mayor marginación en problemas, digamos, de equidad, ¿sí? Y en buena medida lo que he visto a través de los diversos discursos y estudios es que el ser educador en México, cuando menos hasta el sexenio pasado, y este sexenio parece que vamos por la misma línea, ser educador significa tener altos niveles de marginación y de explotación. En donde, en este momento específico, decía una autora que se llama Esteves Ariadna, ahí lo están viendo, el sumismo como una nueva modalidad de explotación. Antes la modalidad de explotación era el toyotismo, que sigue persistiendo. Antes de eso fue el fordismo, el taylorismo, etc. Véanlo en la internet, búsquenlo. Ahora es el sumismo, donde ahora el modo de producción a través del autoencierro se incrementa la plusvalía porque los trabajadores ahora gastan en luz, en internet, en computadora y hasta en café. Cierto, no hay traslados ni salidas, pero eso hace a la gente más productiva porque pues como en este momento yo estoy aquí dando una conferencia, al rato tengo otra cosa, luego tengo otra cosa, ¿qué más voy a hacer si no puedo salir más que trabajar, ¿no? Entonces eso fomenta en gran medida y la productividad, no en el caso del docente, porque el docente no produce, pero sí fomenta en buena medida el trabajo continuo, constante, el trabajo más aplicado, pues. En ese sentido, pero ha traído el sumismo, esta forma de trabajo, esta forma de desarrollar la vida en general, ha traído diferentes circunstancias, diferentes problemas. Entramos con los memes. ¿Qué ha pasado con los cambios en la práctica del docente? Tenemos este primer meme, que lo quise poner en primer lugar porque refleja un clamor popular, un clamor de todas las, casi de todas las madres y de los padres. Si se abren los cines, los gimnasios, etcétera, etcétera, las mamás dicen, pues ya, ¿por qué no abren las escuelas? ¿No? Pues ya lo que queremos es deshacernos de tanta responsabilidad. Alguien ha emitido videos donde dicen que ahora el salario que les pagaban a los maestros deben de pagárselos a las madres porque las madres son las que trabajan y que los maestros no trabajan, o sea, con una ignorancia tremenda de lo que el maestro está viviendo en ese momento, ¿no? En realidad, es cierto. Hoy en día, no solamente los docentes están trabajando duro, también las mamás, también los papás, también los directivos. No es nada más un grupo, son muchos grupos, pero esto refleja lo que los docentes están viviendo, ¿sí? ¿Qué están cambiando? ¿Qué cosas están cambiando en la práctica y en la formación? Una cosa muy importante es la replanificación. Tengo otro estudio, en este momento ya
casi por ser concluido, en donde estoy analizando predominantemente cómo se usa el tiempo en los docentes de secundaria en tiempos de confinamiento, en tiempos de pandemia. Y se ha visto que la planificación, dependiendo de la escuela secundaria, tiene que entregarse cada 15, cada 8, cada 15 o cada mes, dependiendo de la escuela. Pero además son planificaciones normales, planificaciones para los alumnos especiales y a veces planificaciones para los rezagados. Entonces, son a veces hasta 3 planificaciones, se ha triplicado o duplicado cuando menos el tiempo de la planificación, no por lo que escriben, sino por la búsqueda de materiales. Hay que buscar videos, hay que ver los videos, hay que buscar páginas, hay que leerlas, hay que buscar otros materiales que sean accesibles a los jóvenes de secundaria para que puedan consultarlos, para que estén entretenidos, para que aprendan a través de la diversión. Todo eso quita mucho tiempo. En ese sentido, no solamente se han replanificado las estrategias y las actividades, obviamente los materiales y los mecanismos de evaluación. También han cambiado las relaciones con... No sé, les decía, no sé quién está por allá, no sé quién está poniendo atención. De verdad que a veces es un poco desmotivante. Yo tengo mis grupos de licenciatura también y les pido que abran la cámara a 2 o 3 personas para ver siquiera qué hacen cuando trato de hacer una broma. Digo, para ver gesto, la interacción humana y la relación de docente-alumno era cara a cara y las caras denotan muchas emociones y las emociones retroalimentan la docencia. En ese sentido, se ha perdido en buena medida esa relación directa. Por otro lado, esta formación en dispositivos que vamos a ver más adelante y que ha tenido importantes inversiones de tiempo y de esfuerzos, el maestro ha tenido que aprender un montón de cosas en este proceso y de manera rápida. Pero también en la vida cotidiana, y lo han vivido todos ustedes, alumnos, docentes, han habido cambios importantes en el tiempo y el espacio. La distribución del tiempo y el espacio han sufrido connotaciones diversas. Antes el tiempo escolar era uno y el tiempo doméstico o privado era otro. El tiempo escolar era público, el tiempo doméstico era privado. Hoy el tiempo de casa, el tiempo doméstico se ha vuelto público y la escuela ya está en la casa, decía un informante. Las condiciones laborales del docente en general, no solamente de secundaria, también se han modificado y hay una percepción de futilidad del esfuerzo. En el docente, la mayor parte de los docentes hablan, como yo estaba comentando hace un momento, de que no hay una retroalimentación visual, no hay una retroalimentación emotiva, no hay una retroalimentación clara en este proceso, no sabe uno si están aprendiendo, la gente no quiere participar. Hay otro meme por ahí que dice que cuando empieza la clase el maestro está rollo y rollo y ya cuando se despide todo el mundo dice gracias profe, gracias profe, gracias profe a través del meme o de como sea, ¿no? Y ya eso es lo último que pasa. Yo creo que como si tuvieran un reloj despertador ahí que dice ya acabó la clase, ya tienes que decir gracias, ¿no? En ese sentido, una situación que hemos visto en secundaria que está ocurriendo de manera más grave aún es la intensificación. Voy a pasar a la siguiente y luego regreso. La intensificación es un concepto sociológico que crea un norteamericano que se llama Michael Apple, que dice que es hacer más por lo mismo. El docente, y se refiere al docente en específico, el docente cada vez más hace más y por lo mismo. No le ponen más horas, no le incrementan salario y hace más. Este meme que me salté habla de eso. Cuando tratas de buscar un equilibrio entre el trabajo, las clases virtuales, las juntas, subir evidencias, limpiar, cuidar tu salud mental y de repente hasta se te va el internet, ¿no? Güey, ya, dice, ¿no? Entonces, tanta cosa, ¿sí? Hay una obsesión por el formatitis en varios niveles educativos. Son entregar formularios, rellenar, llenar, mandas, me regresas, lo vuelves a enviar, me regresas. Y esta idea de las evidencias en todos los lugares, manda evidencias, depende también de los niveles. En niveles superiores las evidencias son, digamos, menos recurrentes que en los niveles básicos,
primaria, secundaria, etcétera, ahí es frecuente la necesidad y la exigencia de subir y subir y subir evidencias. Porque es una necesidad de hipervigilancia. El docente está lejos de las autoridades. Cuando el docente está en la escuela, hay una vigilancia del docente y del alumno, pero cuando está fuera de la escuela no hay posibilidad de vigilarlo más que a través de las evidencias y de la saturación de actividades como conferencias, reuniones, talleres, seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que esta conferencia sea para que rellenen ustedes su tiempo y veamos que están haciendo algo, porque como dije anteriormente, quién sabe, ¿no? Si estamos ahí en ese proceso, yo lo sé. Y obviamente todo esto son una serie de imposiciones necesarias, quizá a veces excedidas. La mayoría de los docentes dirían que son excedidas porque, por ejemplo, he podido platicar con docentes de secundaria donde hablan de que les obligan a ir a conferencias inútiles o a talleres que no les dan nada de posibilidades para formarse y mejorar su práctica, etcétera. Hay un uso indiscriminado del tiempo y en donde se dice, los informantes dicen en este segundo trabajo, que hasta el triple de lo estipulado laboralmente, de tal manera que si ustedes son contratados en la escuela secundaria por 20 horas, 19 lo usual, ¿no? 20 horas, con la planificación, con las clases que dan, que son menos, pero con la evaluación, que ahora es muchísimo más, se llegan a destinar hasta 60 horas. Les pagan 20. Y eso, además de la invasión de los tiempos y espacios domésticos, que es una parte de esta nueva cotidianeidad. Casi nadie quiere abrir su cámara de los alumnos por varias razones, pero precisamente una de ellas es que quizás no quieren que vean a su hermanito o a su mamá. Y hoy día también existe esta posibilidad de que cualquiera nos esté escuchando en este proceso y somos sujetos públicos, cuando antes nos metíamos al aula, cerrábamos la puerta y hablábamos y éramos, digamos, sujetos privados, ¿no? Este meme refleja en buena medida esta intensificación. Este señor está calificando, ¿no?, pruebas de sus alumnos cómodamente, pero cómodamente quiere decir vestido de manera informal, y su compadre dice, ya no hablamos casi, ¿qué estás molesto? Y él, yo, y lo dejen visto casi, ¿no? Así como que ya te vi, pero no tengo tiempo de comentarte. Esta intensificación ha sido un problema importante y obviamente les quiero decir, estos memes reflejan esa intensificación. Obviamente los estudios sociológicos de la salud revelan que las intensificaciones casi siempre llevan como consecuencia malestares y enfermedades que no sabemos. O sea, cuando menos no hay estudios al respecto de lo que está pasando y de lo que va a pasar con los docentes en el futuro inmediato, pero seguramente va a haber algunas repercusiones psicológicas y por supuesto fisiológicas que van a ser consecuencia de este proceso. Otro punto que se ve en los medios, el deseo de ser docente, el deseo de estar en el aula, de ver a las personas, de ver cómo aprenden, etc. La vocación es un concepto que Max Weber, un sociólogo, trabajó en un libro que se llama El político y el científico. En este texto, Max Weber decía que era una vox interior, una voz interior. Esa voz interior estaba caracterizada principalmente en los aspirantes a sacerdotes por su espíritu de sacrificio, la entrega y la gratuidad en la labor desempeñada. Por supuesto que nadie quiere hacer nada gratis, pero bueno, tampoco el docente quiere ganar muchísimo dinero y hacerse rico con su trabajo, excepto el Bester Gordillo, que se hizo muy rica con su... Bueno, pero no fue docente, en realidad fue otra cosa. Espíritu de sacrificio, entrega y gratuidad, ¿sí? Y hoy en día está en peligro por tanta intensificación, tanto trabajo y tan poca motivación. Hay un libro de un autor, Santos Guerra, que se llama La desmotivación del profesorado. Eso lo escribió hace como 10 años. En este momento tendría que escribir otro nuevo porque en este momento hay muchísima desmotivación, pero no solamente del profesorado, quiero aclararlo. Sin embargo, pues yo estoy hablando del profesorado. Obviamente de los alumnos, de los mismos directivos. Las clases virtuales te garantizan 3 cosas: estrés, ansiedad y ganas de retirarse de la carrera. Y ahí el moped que se me olvidó su nombre, con su cara triste, deprimida,
acostado, como sin querer levantarse. Y este otro, en donde un maestro lleno de trabajos por todos lados y con su café y sus ojos todos demacrados, amo mi carrera, tratando de convencerse a sí mismo, amo mi carrera, amo mi carrera, amo mi carrera, como un mantra, ¿sí? Que se convierte en un proceso de autoconvencimiento para no dejar lo que uno hace, ¿no? Por otro lado, esto que ya hablábamos anteriormente de la formación y el uso de dispositivos y aplicaciones, que se ha caracterizado o se caracterizó desde hace un año, ¿sí? Yo mismo tuve que aprender a usar Zoom, a usar Classroom. Yo no había oído en mi vida de Classroom, yo no había oído hablar de Meet, yo no había, francamente, lo que yo había oído hablar son de otras cosas distintas, ¿no? Pero no de eso. Fue necesario una formación urgente. A veces fue una autoformación, a veces fue una formación heterogénea y dada por las mismas escuelas o instituciones, ¿sí? Aportada. O las dos cosas, ¿no? Yo en lo particular, y creo que muchos buscamos rápidamente resolver el problema con las personas que ya habían usado las aplicaciones y los que usualmente para gente como yo son los hijos, ¿no? Gente que ya nació con ello y sabe más de esto. Era urgente, fue improvisada, fue necesaria y fue sufrida. Fue tan sufrida que aquí en este meme, del lado izquierdo aparece, este meme surgió por ahí del 16 de septiembre del año pasado. Miguel Hidalgo, el que te dio la libertad. Y del lado derecho, el que te la quitó. Ustedes, no sé, Doctor, disculpe, doctor. ¿perdón? Disculpe, doctor, lo que pasa es que de repente se pierde su audio. No sé si se mueve su micrófono. ¿Hay algo que de repente está generando interferencia? Gracias. Sí, voy a acercarme más al micrófono, aunque no creo que a lo mejor es el internet. Continúo. No sé si les pasa pues, a los colegas docentes, a los que ya son docentes, traemos nuestro teléfono sincronizado con la computadora a través del Google, etcétera, y cada rato llegan mensajes. Entregó la tarea, la entregó con retraso, tiene una junta, etcétera, etcétera. O sea, ya es una complicación, ya es diría Carlos Marx, que es otro gran sociólogo, filósofo, para muchos ya pasado, pero para mí no. Es una enajenación hacia los dispositivos y hacia las aplicaciones que está llevándonos a la necesidad o al deseo de querer regresar. Yo he preguntado a los docentes de secundaria y a los alumnos mismos, ¿qué quieres? ¿Continuar como estás o regresar a la escuela? Todos, sin más, dicen regresar a la escuela, a la antigua forma de trabajo. Entonces, hay una necesidad y un sufrimiento que estamos viviendo de distintas maneras cada persona. Claro, habrá gente que a lo mejor no lo sufra, a lo mejor está muy cómoda. Hay también ventajas en este trabajo, en este proceso de trabajo, por ejemplo, la informalidad, ¿no? Eso que vemos también en videos, en memes, donde uno trae la corbata puesta para el Zoom, pero abajo trae un short, o qué sé yo, situaciones diversas. No podemos en este momento cerrar la cámara y tomarnos un vaso de café o algo, y ya no ven lo que estamos haciendo, etcétera. Pero de que hay una enajenación, una subordinación a estos dispositivos y estas aplicaciones, es verdad, lo dicen los informantes y lo dicen los memes. Los memes son una cultura que refleja el sentido común y las representaciones de las personas. Otro meme que fue muy interesante es este docente, que es Simpson, Homero Simpson, que refleja un docente que dice: otro día más levantándome temprano, encender la compu, ¿sí? Cada día a veces ya es un dolor para muchos maestros levantarse a poner y a ver el Classroom, las nuevas tareas, a ver qué nuevos mensajes, o a clase. Parece ser que lo más emocionante, hoy estoy emocionado porque estoy dando una clase grande, ¿sí? Lo más emocionante es la clase, porque es cuando vemos gente, es cuando tenemos algo de gente,
¿sí? Algo de retroalimentación. Pero cuando no es así, es estar solo con la máquina. Y la máquina toma, como decía Marx en ese libro que habla acerca de la enajenación, que son los manuscritos económicos, filosóficos, cómo nosotros como humanos creamos las cosas, como las computadoras, el Internet, el Classroom, y cómo esos elementos que creamos nos llegan a poseer. Creamos el dinero y el dinero nos posee. Creamos las iglesias y las iglesias nos poseen. Creamos el Classroom y el Classroom nos posee. Eso es la enajenación. Y me parece que eso es algo que debemos de buscar la manera de aliviarnos de esa problemática. Por otro lado, ya voy viendo otro tema. En los memes lo que se ve es que hay una incomprensión de las autoridades educativas, como si las autoridades, dicen los memes, no fueran empáticas con los docentes, sino que pensaran como si pensaran que el docente no está haciendo nada y que hay que ponerlo a hacer más y más y más y más. Mándale este formulario, hay que ponerles esta conferencia, vamos a obligarlos a que tomen tal taller, etc. Y aunque lo visualizan como el que debe de llevar a cabo el cambio y la mejora y el proceso de aprendizaje y que es importante, de todas maneras como que los docentes perciben que las autoridades se están excediendo en este proceso. Estos son procesos de formación impuestos, obligatorios, y se dan a través de una hipervigilancia en donde la asistencia es importante. La toma de captura, la captura de pantalla, la toma de asistencia, anótate en esta lista, etc. Esto no lo estoy diciendo yo, porque yo la haya vivido, sino porque son lo que dicen los memes, como vamos a ver más adelantito. Y un autor habla de que esto pues, es como un proceso de explotación moderno, reciente, que se da a través de lo que se ha considerado como el trabajo colaborativo y que algunos autores lo relacionan con el toyotismo de Toyota y la autoexplotación, pero eso no lo voy a explicar en este momento. El anterior secretario de Educación, ya acabamos de cambiar, era un neoliberal disfrazado. Venía de un gobierno anterior, hizo algunos cambios que pensó que eran los más importantes, pero en realidad los maestros seguían siendo muy vigilados, muy obligados a realizar una serie de labores que no estaban acostumbrados. Vemos este meme en donde ese secretario de Educación alguna vez dijo algo así como que los docentes disfrutan de la educación a distancia, se les ve relajados, ¿no? Como si estuviéramos muy gozosos en este proceso y miren el gato ahí con un montón de PDFs del YouTube, el Classroom, el Meet, el WhatsApp, etcétera, etcétera, y un montón de cuestiones que tuvimos que aprender y tenemos que tener a la mano porque estamos obsesionados con que si no se nos pasa algo, ¿no? Es decir, hay un mensaje, vamos a ver el WhatsApp, ¿qué me están diciendo? Ahora, ¿qué me están pidiendo? Aunque sea nada más para hacer corajes, ¿no? Pero hay una especie de aplicación hacia esos mensajes y a esos procesos. O este asunto de la evaluación que se dio hace poco, en donde muchos maestros emitieron un montón de opiniones a través de los memes. ¿Por qué? Porque las autoridades querían que los alumnos acreditaran, aunque no hicieran nada, y este meme refleja precisamente esa situación y esa inconformidad, no solamente de los docentes. Quiero decirles que unas alumnas mías que están haciendo un trabajo con estudiantes de secundaria, de los que sí asisten a las sesiones, en ese estudio reflejan que los estudiantes que sí asisten están muy inconformes con los que no asisten y con las medidas más bien que toma las autoridades de acreditarlos como sea, porque ellos dicen, nosotros sí nos esforzamos, nosotros sí trabajamos, nosotros sí asistimos, y sin embargo los que no trabajan, no asisten, etcétera, pasan de todas maneras. Y la SEP dice, entonces, ¿quieres que apruebe a todos los alumnos que no se han reportado? Pues sí, dice la SEP. Sí. Y los maestros, pero no quieres que invente las calificaciones. Pues no. ¿Y cómo entonces podemos acreditar alumnos sin inventar las calificaciones, alumnos que no han asistido y no han entregado nada?
Esa es una problemática que tal vez en la dimensión desconocida pueda ser resuelta. Este meme también refleja esta situación en donde dicen, bueno, puedes reprobarlos, ¿eh? Sí, no hay problema, pero tienes que hacerme un plan de trabajo para recuperarlos y también tienes que hacer como 1 o 2 extraordinarios porque en la primera no pasan, en la segunda sí, y entonces lo que resulta es que hay que acreditarlos. Bueno, hay una serie de propuestas, esto no tiene que ver con directivos, tiene que ver con docentes, es quien voy a saltar esto. Los docentes hoy, de acuerdo a un estudio de CEPAL y UNESCO, deben de ser capaces de adaptar, flexibilizar y contextualizar el currículum a las nuevas condiciones. Fomentar predominantemente el cuidado a la salud, cuando eso no es tan cierto, ¿sí? Se sigue predominando la enseñanza y aprendizaje de la matemática, la lectura, la ciencia, y básicamente, ¿sí? Los demás asignaturas son un poco secundarias, inclusive la inteligencia o los problemas emocionales, etcétera, son menos trabajados que las anteriores que acabo de mencionar. La CEPAL y UNESCO mencionan el fortalecimiento de conductas de empatía, tolerancia y no discriminación, equilibrar competencias humanistas con instrumentales, lo cual parece ser que no está ocurriendo, ser más creativos y desafiantes en sus clases, tareas y materiales, lo cual implica, pues, ser un poco más arriesgado para los docentes, tener más ánimo y probablemente dejar un poco la zona de confort. No niego que hay un montón de docentes, los mismos alumnos los mencionan, que se conforman con pasar cualquier material, leerlo y dejarles alguna tarea que quién sabe cómo la califican. Yo creo que implica más esfuerzo para muchos de esos docentes, no para todos, y ser más creativos. Obviamente ser más claros y efectivos en sus actividades de enseñanza y en las tareas escolares que dejan. Desarrollar la resiliencia en los alumnos, esa capacidad que tienen las personas de sobresalir a pesar de las circunstancias en las que están viviendo y de superarse. Ser emotivos y más comprensivos, no ser tan indiferentes como puede ser en algunos casos. Y obviamente pues buscar la manera de que los alumnos entiendan que lo importante no es la calificación, sino el aprendizaje, porque en ese proceso hay una perversión del acto educativo, cuando la evaluación y la calificación son más importantes que el aprendizaje, entonces ya no estamos cumpliendo con la labor que se asignó a la escuela. Y en el futuro inmediato, parece que los docentes van a tener que diagnosticar varias necesidades de aprendizaje en diversos grupos de alumnos, realizar diversas planificaciones y realizar acciones compensatorias para lograr aprendizajes en los alumnos que no los han desarrollado, como ya mencioné anteriormente. Y en las autoridades tendrían que fomentar espacios, tiempos y recursos humanos y de otro tipo para esta educación, evitando la intensificación, porque si de por sí ya el docente está intensificado, como lo hemos visto en los memes, pues entonces en el futuro inmediato puede ser un poco más complejo, no sé qué tanto, yo no lo sé porque el futuro nadie lo puede ver, pero las tendencias son a que los programas compensatorios van a ser resueltos por los docentes más allá de lo que ya estaban haciendo o de lo que van a hacer. Muchos docentes tienen temor de que todas las cosas que están viviendo hoy en día llegaron para quedarse. Es decir, las planificaciones diversas, los materiales, el Classroom, el Meet, etcétera, pueden ser como que ahora considerados como herramientas secundarias de apoyo para la educación, aparte de la clase presencial. Ese es un temor docente legítimo que hay que tomar en cuenta. Muchos mencionan eso. Esperemos que no ocurra eso. Sin embargo, estamos en un tiempo en que la escuela, la casa, la familia están cambiando. El hecho de que muchos alumnos no estén asistiendo a las sesiones en línea o todos que están en su casa puede ser al mismo tiempo una fortaleza familiar que está desarrollando tal vez otro tipo de familia que ya no es la misma y que en el futuro vamos a ver cómo va, cómo es, cómo son las personas,
o a lo mejor no. Nadie sabe. Sí, es decir, estamos entrando en el terreno de la especulación y me parece que este trabajo que les he presentado, o sea, quiero decirles que es un trabajo todavía incompleto. Sin embargo, ya con lo que tengo puedo decir que ya hay una buena parte desarrollada. Me falta la parte de los alumnos y lo que piensan y cómo lo piensan y cómo podemos clasificar esos significados y sentidos para poder hacer un análisis profundo de lo que han vivido y cómo lo han vivido. Porque también he recogido algunos de alumnos, pero esa no es la tarea a la que me he dado en desarrollar. Entonces, quiero dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por su atención y dejo de compartir el trabajo. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que fue algo espectacular, diría yo. Me encantó la temática y cómo la está desarrollando. Se ve la experiencia que tiene como docente y como investigador, ¿verdad? Muchísimas gracias. No sé si algunos alumnos quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, profesor. ¿Sí? Elías Salas de Historia. Sí. Pues sí, coincido con ustedes. Una conferencia que nos da luz en muchas cosas. Sin embargo, creo, y me gustaría saber la opinión del doctor, porque creo que ya había atisbos de este cambio. La pandemia solo lo aceleró, pero ya había atisbos de esto. Incluso esto ya se planteaba por el año del 90 con Alvin Toffler y la tercera ola. En 2018, Oppenheimer escribe un libro que se llama Sálvese quien pueda, y empieza a ver estos atisbos de un nuevo trabajo. No sé, Peter Diamandis reinventando la manera en que educamos a nuestros niños, que se publicó en Crónicas de la Educación del 2016. Ya hablaban de esto, incluso en otra charla yo también les comentaba, Classroom existe desde 2008, 2009, y la pregunta es, ¿le tuvimos miedo al cambio? Nunca se vislumbró desde quienes nos forman como docentes. ¿Cómo entender esto que nos agarró tan mal parados? Y que obviamente va a significar un parteaguas, porque la educación no va a volver a ser lo que era, y quien le apueste a que la educación sea lo que era antes, va a tener que decirle adiós a la enseñanza, porque esto es así, esto ha cambiado. Insisto, muchas gracias, maestro, fue muy interesante su charla. Gracias. En efecto, yo creo que estamos en un parteaguas y las cosas que vienen a continuación nadie sabe que van a venir. Cómo va a ser la práctica docente en ningún nivel. Seguramente van a surgir cambios diversos. En lo particular, cuando uno aprende a usar una herramienta, un dispositivo, después te quedas con algunas cosas para poderlas usar nuevamente. Probablemente cambien las cosas. Algunos fanáticos de las TICs y de las TACs estarían muy contentos en este momento. La verdad es que yo he buscado investigaciones que demuestren que el uso de las TICs han generado mayores niveles de aprendizaje en los alumnos y es muy difícil encontrarlas. Todavía no encuentro alguna investigación porque se menciona como discurso hegemónico que usando TICs la gente aprende más, pero eso es como un discurso. Inclusive los planteamientos de Perrenot y otros autores que hablan de que las competencias del docente deben de ser en ese sentido y en el uso de esto y de aquello, pues son como nada más dichos, pero que no son muy refrendados ni sustentados a través de investigación. Yo creo que, en efecto, muchas de estas cosas ya existían. Lo que no existía era la pandemia y el distanciamiento, y eso nos obligó a tomar
otras medidas y otras características y otras prácticas y desarrollar otros procesos formativos que estamos viviendo y que están reflejándose. Lo que reflejan los memes son representaciones sociales, porque así se va a llamar mi artículo, representaciones sociales de la práctica docente en escuela secundaria a partir de los memes. Eso es lo que reflejan los memes. No es tampoco algo que no haya existido antes, solamente adquiere connotaciones diversas. Es decir, lo que estamos viviendo es un nuevo tema, una nueva realidad. La intensificación, el malestar ya existían, pero ahora es otro y se debe a otras circunstancias. De eso es de lo que tenemos que hablar para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Sí, Si me profe. permite, maestro. Adelante. No, adelante. Sí. Bueno, doctor Lozano, muchas gracias por su conferencia. Realmente nos llenó de información pertinente y a diferencia de lo que puedan decir mis compañeros, creo que ha sido una de las primeras pláticas en las que realmente se está analizando lo que ocurre en pandemia, más allá de solo describirlo, más allá de decir si a todos nos está pasando, lo está viendo con un análisis muy crítico y eso nos está aportando mucho. Dentro de lo que usted abordó sobre el capital cultural y sus estadísticas, no sé si usted tenga por ahí la referencia, la verdad es que me interesa mucho saber cómo, si es cierto, si vemos que ya hay una inequidad en la educación que se va pasando de generación tras generación en este hábitus, en este, como usted lo dijo, en este capital. ¿Qué está pasando ahorita con esa pandemia? Si usted tiene esa referencia, nos ayudaría muchísimo. Gracias. Pregunto, perdón, Arlenciu, ¿cómo te llamas? Arlenciu, así es, Arlenciu Cortés de Matemáticas de Quinto. Perfecto. ¿Quieres el texto que habla acerca de los padres con educación y con dispositivos y todo eso? ¿Ese cuadro que pasé, esa información es la que requieres? Si usted me la pudiera proporcionar, también habló sobre la tabla de un autor llamado Hoyos, esa también me interesaría mucho. Sí, porque lo del capital cultural es un planteamiento que hace Pierre Bourdieu en una serie de libros, ¿no? El capital cultural es uno de los tantos capitales existentes. Está el capital simbólico, está el capital económico, está el capital social. El capital cultural es uno de los tantos referentes que permite entender lo que pasa en las escuelas y en las posibilidades de éxito y fracaso, ¿no? O sea, está casi demostrado en buena medida que una buena parte de las personas que no triunfan en la escuela, y triunfar quiere decir subir y aprender en la escala de la escolaridad, son aquellas personas que tuvieron problemas graves con el capital cultural de los padres, sobre todo. Pero si me envías un correo, voy a poner mi correo en el chat. Si me envías un correo solicitándome el material que quieras, yo te lo voy a enviar. Se lo agradecería mucho, doctor Lozano. Gracias. ¿Sí? ¿Quién le toca? Profe, la verdad, yo quiero decirle que me hizo muy interesante, además de que metió algo de psicología y pues a través de los memes, ¿no? Nos hizo que nos llamara la atención. Pero la verdad, más de eso, creo que nos abre los ojos en perspectivas diferentes, porque no muchos se dan cuenta de lo que en verdad estamos pasando y cómo nos hemos estado... es que se me fue la palabra, pero acomodando a los tiempos de ahora y a los cambios más que nada, ¿no? Le agradezco su tiempo, profe. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quién más? Buenas tardes, mi nombre es Oscar Fuertes, de Español. Gracias, maestro, por la conferencia. Un comentario. Usted habló en algún momento de por qué no se abren las cámaras, de por qué hay esa reticencia de algunos alumnos. Inclusive aquí vemos, yo estoy viendo que muchos nombres y pocas caras. Decía esa incomodidad que se siente, ¿no? Al reforzar su comentario, hizo que, al decir que se invade la privacidad del individuo. Sí, en algunos momentos yo tuve interacción con algunas personitas
que ni siquiera tienen privacidad para una... No es tanto siquiera la parte donde el alumno tiene un espacio propio, tal vez está sentado en su cama, tomándose su cafecito, lo vemos tomando su desayuno, pero en algunas otras ocasiones, como dentro del marco referencial que usted está haciendo, hay personas que no tienen ni siquiera privacidad, se tienen que ir al carro, si tienen carro, o se tienen que ir a encerrar al baño para no escuchar el ruido que dificulta la comunicación en su entorno. Aunado a esto, el distanciamiento, el poco contacto físico, la poca flexibilidad en el diálogo del intercomunicador, también dificulta, esa es una de las barreras que también tenemos que afrontar. Nosotros ahora, ya no como cuando seamos maestros y tengamos que utilizar este medio para llegar a nuestros alumnos, sino como alumnos de las carreras que estamos dentro de la Escuela Normal Superior de México, de las escuelas que los compañeros, nos enfrentamos a lo mismo. Sin embargo, ¿cómo hacemos este proceso de interacción? Porque también el maestro debe de ser consciente y consecuente de esta perspectiva o de esta dificultad que hay. Afortunadamente, todos los maestros han abierto sus cámaras, pero hay algunos maestros que ni siquiera conozco. Entonces, no nada más esto debe de ir dirigido hacia el alumno, sino también hacia el docente. ¿Sí? Y también hacernos conscientes de lo que usted había hecho como marco referencial. Pues la escuela era un lugar neutro para asistir. Era un oasis dentro de la vorágine de la ciudad, dentro de las dinámicas familiares, de las dinámicas laborales. Era un remanso donde decías, ay, aquí voy a estar sentado, aquí pongo mi computadora, mi libreta, y mi maestro, si tengo alguna duda, lo estoy viendo y me la puede resolver en el momento. Y el problema de comunicación es directo, como decían anteriormente. Nos veíamos cara a cara, ¿no? Decimos, híjole, el maestro viene enojado o viene de buenas, mis alumnos vienen de malas o de buenas. Ese es el comentario, maestro, nada más, ¿no? Compartir esto también con docentes y ampliar un poquito más su marco referencial. Gracias por el espacio. Muchas gracias, compañero. ¿Quién más? Sí, quiero comentar rápidamente. Buenas tardes. Soy Fanny Velázquez. Perdón por no prender mi cámara. Yo solamente quería hacer una cuestión referente al meme de la SEP, porque se me hace un tema crítico y es confuso que la gente o nosotros como ciudadanos nos cause gracia el ver que realmente dice, hay que ponerles buenas calificaciones aunque no estén. Yo ahorita estoy cursando el primer semestre y el año pasado estuve en prácticas en secundaria y se me hizo muy relevante me llamó mucho la atención que de 300 alumnos de una escuela secundaria solamente 100 hayan asistido a sus clases y tengan evaluaciones, porque fueron constantes. Entonces, creo que deberíamos de tomar un poquito más de seriedad en esa parte, por la cuestión de que ni siquiera es el 50% de los alumnos que estuvieron en esa secundaria aprobaron. Y cómo buscamos la manera siempre de encontrar algo gracioso a una situación tan crítica. Sí me gustó su conferencia, el giro que le está dando en cuestión de los memes, pero sí habría que crear un poquito más de conciencia en temas pues realmente preocupantes porque son cifras mayores y como dice, a futuro hay que volver a reformar o establecer los conocimientos que muchos se perdieron o que muchos no avanzaron por el tema de la pandemia. Entonces mi cuestión era, esto como dice, a futuro puede seguir. Y usted dice que los maestros deben de tener nuevas actividades o nuevas iniciativas, pero si realmente el alumno en casa tiene otras dificultades, ¿cómo realmente se puede llegar al objetivo de que no sean 100 alumnos los que aprueban, sino los 300 alumnos de mi institución?
No sé si fue claro mi comentario. Yo creo que es claro, hay una serie de situaciones que voy a decir. Primero, la conferencia no era exclusivamente de si la gente abre la cámara o ingresa o no ingresa. Todo esto tiene que ver con la desigualdad y las circunstancias que viven inclusive en su domicilio. La desigualdad nos remite o nos lleva necesariamente a pensar en la inexistencia de dispositivos, espacios adecuados para poder abrir la cámara e incluso el Internet y el tipo de Internet que se tenga, cuántos hermanos o personas están usando el Internet en ese momento. O sea, yo tengo alumnas de séptimo que yo no sé si están por ahí ahorita, que yo veo que están trabajando al mismo tiempo que 2 o 3 personas en su casa. Eso obviamente entorpece el Internet que tengan, porque además implicaría, para que funcionara adecuadamente, gastar en un paquete mucho más caro, que luego de pronto pues, las personas no tienen para eso, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una teoría, una cuestión interesante que se está analizando, que lo planteaba un sociólogo que pertenece a una línea que se llama interaccionismo simbólico, Erving Goffman. Erving Goffman hablaba de que en la vida cotidiana todos nosotros tenemos unas, lo que le llama zonas delanteras o públicas, yo lo mencioné como públicas, y lo que llamamos zonas traseras o privadas. Yo decía hace rato, la escuela era una zona pública. Sí, yo a la escuela voy formal, no voy informal, voy bañado, voy y hablo de manera académica, normal, digamos, pero en mi casa puedo ser otra persona. Y en mi casa tengo zonas públicas y zonas privadas también, zonas traseras y delanteras, dice Goffman. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, no quiero que lo tomen, bueno, esto es más un chiste, ¿no? Si uno hace un análisis de lo que ve a través de la cámara, puede uno entender lo que es una zona pública, ¿sí? Es decir, cuando uno abre la cámara, quiere que los demás vean algo. Si uno hace el análisis de ese algo, encuentra lo que ese alguien quiere mostrar, pero no lo que no quiere mostrar. Eso que no quiere mostrar son las zonas traseras. Entonces, muchas veces la casa no tiene ni zona pública ni zona trasera, ¿no? Entonces, lo que uno quiere es olvidar o más bien impedir que quien te está viendo analice o se dé cuenta de algo, ¿sí? Muchas veces pasa eso. Por otro, pues, esa es una forma de interpretar las cosas. La otra es la desigualdad, que no permite que abra la cámara por el Internet, y hay varias cosas, varios elementos. Si tú piensas, o la señorita que acaba de preguntar, cómo hacer para que los otros 200 vayan o estén en línea, es muy difícil. El gobierno también tiene que tomar medidas. El gobierno tiene que aportar ese Internet prometido gratuito. El gobierno tiene que hacer lo que hacen en otros países, inclusive en Costa Rica, ¿no? En Costa Rica, según un estudio, se les dio tablets a muchas de las personas más marginadas para que pudieran acceder a las clases, ¿no? Esto no está ocurriendo en México. En México están ocurriendo otras cosas. Inclusive yo cuestiono, ¿no? Yo sé que es bueno dar becas a las personas, pero las becas no las usan para comprar dispositivos, ¿no? Las usan para, no sé, para otras cosas. No todo mundo, por supuesto, porque no se puede generalizar. Pero me parece que debe haber una serie de cambios desde la mentalidad de las personas hasta las políticas gubernamentales para que esos 200, yo diría 50% de la población puedan ingresar y tomar las sesiones como estaba planificado. De otra manera, lo único que vamos a hacer es incrementar y acumular el rezago y la desigualdad educativa, que es fuente de desigualdad social, ¿sí? Yo creo que eso es como que el futuro inmediato. Ya les dije, yo no lo digo, ¿eh? Esto está fundamentado en los estudios que les acabo de plantear y en otros previos inclusive. Ok, muchísimas gracias. Sí. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, yo también quisiera aportar algo. Ajá. Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Alejandro Cruz. Buenas tardes a todos. Muy interesante, en verdad, lo que menciona
aquí el profesor. Yo siento que lo que estamos viendo ahorita es más que nada como diversión. Con la compañera a lo mejor lo tomó en cierto punto algo ofensivo. Sin embargo, lo que menciona el profesor también es muy cierto. Yo tengo familiares en Oaxaca y, por ejemplo, ellos les exigen que todo sea por vía internet. Ahora, ustedes me pueden decir cómo van a llevar la línea en medio de las montañas, donde ni siquiera una línea de teléfono puede entrar la señal. Es muy cierto lo que menciona el profesor, ¿no? Se están dando dispositivos, se ayudan en ciertas formas, pero lamentablemente hay lugares donde no llega esto. Tenemos que hacer conciencia también de esto. Hay un profesor que nos mandó un video en el cual él mencionaba que esta generación y 2, 3 generaciones más a lo mejor van a estar perdidas en 5 o 6 años porque no van a tener ese conocimiento. Entonces sí es muy bueno el tratar de recuperar un poco o tratar de salvar, por así decirlo, todas esas personas que se puedan. La compañera tiene en cierta forma, ¿cómo podría decirlo? Lógica. Pero ¿qué pasa si no se puede salvar ni siquiera ese 1%, ese 5%? A nosotros nos está tocando esto. Entonces yo siento que de alguna u otra forma hay que hacer conciencia o hay que tratar de decirle a los alumnos el cómo apoyarlos. No sé, a lo mejor estoy mal o a lo mejor estoy bien, pero regresando al tema, pues su conferencia del profesor me pareció interesante. A mí sí me gustó y pues gracias. Gracias. Profesor, a mí me gustaría participar. Buenas tardes, mi nombre es Reina, soy estudiante de Pedagogía 1. Acabo de empezar, bueno, estamos en espera de esperar el segundo semestre. Con respecto a todas estas polémicas que estaba planteando, profesor, de suma importancia y obviamente son cuestiones que de alguna forma me fui interrogando ahora que me estoy empapando más en las cuestiones educativas. No me había dado la tarea de indagar con respecto a las reformas y todo lo que ella argumenta. Pero ahora que estuve leyendo, haciendo la comparativa entre la del 2017, el sistema educativo, la del 21, ¿no? Que realmente es exactamente lo mismo, argumentando exactamente lo mismo, la diferencia de evaluación de maestros, sí me parece pertinente saber qué se va a hacer o qué va a proceder con respecto a el uso de las tecnologías, profesor. Esto ya venía argumentado desde hace mucho, como usted lo había planteado en su exposición. ¿Qué pasa con aquellos maestros que no se prestan? Digo, gracias a Dios no he tenido la oportunidad no he tenido la experiencia, por así decirlo, de maestros que se hayan negado al uso de las tecnologías, pero sí he tenido experiencias externas por ejemplo, maestros conocidos, que son maestros que en su contrato no establece que si no dan clase vía internet, no van a tener ninguna persecución, no se les descuenta sueldo, o sea, simplemente se niegan a ejercer la educación vía el uso de las tecnologías. Y me parece muy pertinente porque esto viene establecido en la ley, justamente en el sistema educativo, que es lo que le mencionaba, y que ahora me he estado empapando, ¿no? Entonces, si es una de las políticas que se les requiere a los profesores, a lo mejor no ser unos másters en todas las páginas, pero por ejemplo, tener el uso básico, ¿no? Del uso de las nuevas tecnologías, pues sí se están cerrando, ¿no? Y no cerrando solamente al uso de las tecnologías, sino el uso también de la educación, profesor, porque este es ¿cómo podríamos decirlo? Una problemática actual. Y esto, si ya hubiesen estado preparados, si en verdad se ejerciera de alguna forma las políticas que se les estaban requiriendo al profesorado,
Ahora, si se está negando a esto, ¿qué repercusiones tendrían en este profesorado? Porque a fin de cuentas también tiene bases de decir, bueno, pues no está en mi contrato, tú no me puedes obligar a dar clase vía internet. Mi contrato especifica que las clases se dan en una aula y si tú no tienes las condiciones o esta pandemia no nos ha permitido, pues bueno, también se están negando a educar, a enseñar, que es a fin de cuentas, pues a lo que se están dedicando, profesor. Entonces, a mí en lo personal sí me perjudica porque ahorita que voy entrando, pues me enfrento como a ciertas cuestiones, anomalías, dudas, ¿no? Interrogantes que sí me hacen cuestionar de qué forma voy a aprender, ¿no? Y sí me gustaría saber su punto de vista, porque obviamente, bueno, pues es un tema que usted ya está investigando y pues saber qué postura como maestro, como institución, se toma ante estas repercusiones de profesores que se niegan a. Gracias. Muy bien. Pues en ese sentido, como dice aquí alguien que escribió, no es una cuestión de contrato, Abigail Díaz, sino de vocación. No quiero usar la palabra vocación de manera inadecuada, porque en la sociología estamos acostumbrados a definir muy bien las cosas. Sin embargo, se entiende por vocación como que ese deseo y gusto por hacer las cosas, ¿no? O sea, si bien es cierto, por contrato no puedes obligar a nadie a que se conecte y a que aprenda y a que se forme, etcétera, pues hay muchas cosas que están como que no están en el documento ni en el contrato. Es una cuestión de compromiso. La vocación implica el compromiso. Y lo único que uno puede hacer como autoridad, y yo no quiero hablar por la autoridad porque no soy autoridad, ¿sí? Lo único que uno puede hacer, creo yo, porque aquí vamos al nivel de las creencias. Si tú me preguntas como investigador es una cosa, como docente es otra cosa, pero como autoridad no puedo decirte. Creo yo que lo único que puede uno hacer es apelar a la responsabilidad, ¿sí? O sea, usted tiene un compromiso, usted tiene alumnos que están esperando que le dé usted la clase, usted tiene gente de la cual que depende de usted inclusive para aprender algunas cosas. Y yo creo que esa es la única vía legítima. La otra sería la imposición, la obligación, el juicio, y eso a mí no me interesa, ¿sí? Es un problema, sí, pero creo que no es el problema mayor en este momento, eso se puede suplir. Creo que el problema mayor no tiene que ver con eso, sino con las desigualdades sociales y las desigualdades que se están generando en la posibilidad de acceder. No es una cuestión nada más de tener un internet o dispositivos, etcétera. Es una cuestión de poder dedicarse a la escuela, porque muchos alumnos han tenido que incorporarse al mercado de trabajo porque sus padres perdieron el trabajo. Ha habido mucha gente que perdió el trabajo también y han tenido que incorporarse al trabajo y dejar la escuela de lado. Es decir, hay muchísimas problemáticas sociales. Alguien mencionaba acá en los comentarios que es cierto que el Internet gratuito ya viene, que no se puede todo de un día para otro. Estoy de acuerdísimo. Yo estoy consciente de ese hecho. Los gobiernos neoliberales anteriores nos dejaron en la ruina. El hecho de que México tenga tanta mortalidad por COVID no es gratuito, se debe a la ruina de los sistemas médicos que dejaron los gobiernos anteriores, entre otras cosas. Estoy de acuerdo, pero insisto, y bueno, aquí hago la analogía de la cobija que no alcanza para cubrir todo. El presupuesto es eso, es una cobija que si le jalas para la cabeza te destapas los pies, si te tapas el lado derecho te descubres el izquierdo. Ese es el presupuesto en un gobierno. Ese es lo que le llaman economía en un gobierno, y es el problema que se está enfrentando el gobierno actual, en donde tiene que dedicarle recursos a unas cosas pero descuida otras. Me parece que el futuro es incierto. Yo no puedo hablar tampoco del futuro, como dije anteriormente. Yo pienso que van a venir cambios importantes y que es probable que, como siempre suele suceder, independientemente del gobierno que esté en el poder, el docente es el que va a tener que salir a dar la cara por todos y para resolver
la mayor parte de los problemas que se deriven de esta pandemia, del confinamiento y del rezago escolar, independientemente del contrato. Y bueno, yo creo que una pregunta más, si es que hay una pregunta, y ahí muere, porque ya... Yo, profesor, Verónica. a mí me gustaría decir un